Seguimos en nuestro archivo Práctica Principiante 07 Power Pivot y ahora vamos a ver los campos calculados. Comentamos antes que los campos calculados se crean aquí debajo y necesitan funciones de agregación para mostrar los datos. Es decir, que no podemos hacer una simple referencia a una columna, sino que tendremos que agregar los datos o sumándolo o con un promedio, o calculando el máximo, etc. ¿Cómo se hacen? Pues nos situamos en cualquiera de las celdas, podríamos llamarla aquí debajo, y escribimos el nombre que le queremos dar. Por ejemplo, vamos a crear un PAX 2 o una suma de PAX. Bueno, PAX 2 ya lo tenemos. Vamos a crear una suma de PAX. Y aquí la peculiaridad es que hay que escribir dos puntos igual. Y ya podemos empezar a escribir la fórmula o función. En este caso quiero sumar la columna PAX 2 o PAX, mejor PAX. Intro y ya puedo ampliar, tenemos nuestra medida o campo calculado. También podemos cambiar el formato metiendo el separador de miles, quitando decimales, etc. Si lo cambiamos aquí es interesante porque después se mantendrá este formato en la tabla dinámica. Pero bueno, esto ya de PAX realmente lo tenemos ya aquí, lo podremos añadir en una tabla dinámica. La diferencia es que vamos a verla ahora, damos clic aquí y creamos tabla dinámica y veréis si nos pregunta en una nueva hoja o en una hoja existente. Vamos en la hoja existente, aquí tenemos todas las tablas de Power Pivot, en activo ninguna, pero podemos seleccionar todas, y en PAX Trend hemos creado esta suma de PAX. ¿Veis que aparece con fx? Estas son funciones que añadiendo aquí realmente no podemos cambiar la agregación. ¿Os acordáis que en la tabla dinámicas dándole a configuración de campos aquí podíamos cambiar? Pues ya no, porque ya tiene implícita una agregación. Mientras que si usáramos PAX, el PAX que tenemos aquí nos ha generado por defecto una agregación que es la suma, pero podríamos cambiarla. ¿Vale? La diferencia en este caso es que si creamos un campo calculado en Power Pivot ya vendrá con una agregación por defecto y nos puede interesar más o menos que la otra opción. Pues volvamos al Power Pivot. Pero vamos a crear algo más interesante. Por ejemplo, si quiero ver el porcentaje de PAX de PAX 2 respecto a PAX normal. Vale, en este caso nos seleccionamos otra celda, vamos a decir, lo vamos a llamar ratio PAX, dos puntos iguales. Y aquí es importante, tenemos que agregar las dos columnas primero. Entonces será la suma de PAX 2, cero paréntesis, entre la suma, o mejor, hacemos el ratio porque PAX 2 era algo un poco inventado, de PAX con supresiones entre los pasajeros normales. Suma PAX. Aquí es imprescindible especificar qué es la suma, porque si dejamos solo la columna dará un error. Tenemos que decirle que sume esta columna, que sume los PAX con supresiones y que lo divida por la suma de los PAX normales. Vale, nos sale un 91% y mejor lo cambiamos a porcentaje. Vale, vamos a ver ahora
otra medida calculada y vamos a repetir el ratio pax, pero en lugar de hacer la suma de pax voy a utilizar el otro campo calculado. Es decir, podemos hacer la misma, de hecho la puedo copiar. Vamos a hacer un ratio pax 2 y en lugar de sumarme otra vez esto, le digo que me lo divida entre este campo calculado. En este caso no tengo que utilizar sum. ¿Por qué? Porque esta medida ya tiene una agregación, que es la suma. Si elijo la columna sí que tengo que especificar sum, pero si elijo otra medida no tengo que especificar una agregación, porque en esta otra medida ya está implícita la agregación. Vamos a ver, nos da el mismo resultado. Cambiamos a porcentaje y ya lo tenemos. Si tuviéramos que calcular el precio medio, realmente no lo podríamos calcular aquí en una columna y después hacer un promedio de este promedio, porque el promedio, como sabemos, el promedio en promedio no es exactamente el promedio, sino que tendríamos que calcularlo aquí, por ejemplo, la suma de ingresos dividido la suma de pasajeros, y no en una columna calculada. Bien, hemos visto un poco por encima las diferentes opciones. También comentarte por encima, aunque lo tengas en el manual PDF y en el enlace con todas las fórmulas DAX, que además de suma tenemos muchísimas otras opciones de agregación. Por ejemplo, hacemos una prueba, tenemos average, que es un promedio. Tenemos count, que es contar. Count A cuenta los valores también no numéricos. Count A secas cuenta solo los valores numéricos. Y count A también los no numéricos. Tenemos obviamente min, de buscar el mínimo en una columna. Max, del máximo. Y también distinct count, que cuenta el número de valores únicos de una columna, que puede ser interesante. Bueno, de momento lo dejamos aquí. Era una pincelada para entender cómo se crean campos calculados. Lo muy importante es que recuerdes que en los campos calculados tenemos que agregar datos. Puede ser una agregación simple, como agregar simplemente una columna, ¿vale? El efecto en la tabla dinámica no cambiaría mucho, lo único que ya tienes agregados los datos utilizando una suma, un promedio, etc. O podemos ya empezar a crear campos calculados más complejos, como por ejemplo dividiendo la suma de columna entre otra suma de columna, como en este caso para calcular un ratio o calcular un promedio, etc. Esta era la parte principiante. En la parte avanzada ya ahondaremos más, crearemos campos calculados y columnas calculadas más complejas, y si eso lo has entendido bien o ya has utilizado Power Pivot, te animo a que sigas también con las clases más avanzadas.